Bueno, pues muy buenos días otra vez. Me da mucho gusto que estemos juntos. Hoy vamos a iniciar una serie muy breve, muy pequeña de lo que he puesto como título El propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. ¿De qué sirven las pruebas? ¿Por qué es que Dios permite las pruebas en nuestra vida? ¿Por qué, si Dios es tan bueno? Porque Dios es bueno, de eso no hay duda. ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué permite las pruebas en nuestra vida como seres humanos? Ustedes y todos los que somos padres de familia, lo menos que queremos para nuestros hijos es que sufran. Cuando tú eres papá y tienes a tus hijos, o como les decimos a algunos, nuestras criaturas, lo menos que tú quieres es que ellos pasen por cosas que hemos pasado nosotros, o por situaciones a donde sabemos que van a sufrir, a donde sabemos que van a pasarla difícil. Tú dices, no, yo no quiero eso para mis hijos. Estoy seguro que nadie quiere algo así para sus hijos. Pero entonces, ¿qué propósito tienen las pruebas? La vida de por sí es dolorosa. La vida no es como dice, una cama de pétalos de rosa. La vida no es un carnaval. Hace algunos años un rabino escribió un libro llamado Cuando la gente buena le pasan cosas malas. Y la verdad es que podemos formularnos la pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pero una mejor pregunta sería, ¿por qué le pasan cosas malas a todo el mundo? La respuesta es muy sencilla, porque así es la vida. La vida es difícil, la vida es dura, la vida es así. Las personas caídas en un mundo caído tienen que lidiar con dificultades. Pasar por cualquier prueba de la vida puede ser una experiencia diferente para un cristiano si su perspectiva, escuche lo que le voy a decir, es correcta. Es decir, para los que no conocen de Dios, las pruebas son algo que para mucha gente no lo pueden superar. Conozco personas que no han podido superar la pérdida de un ser amado. Conozco personas que se han amargado porque los corrieron y no tienen el mismo trabajo. Conozco gente que ha pasado por una serie de situaciones que le ha afectado tanto a su estado de ánimo que no logra superarlo. Pero la experiencia para un cristiano, si tiene la perspectiva correcta, es diferente. Imagínate la peor prueba que pudieras enfrentar. Tal vez para algunos sería una crisis financiera, perder el empleo, con lo consiguiente la pérdida de la dignidad al no poder mantener a la familia, que es algo estresante, que es algo preocupante. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a poder enfrentar esta situación? Etcétera, etcétera. O tal vez el anuncio de una enfermedad grave en tu familia, un accidente automovilístico fatal, o la manifestación de un mal en forma de, imagínate lo que quieras, ¿no? Un asesinato, un robo, una violación, no sé, la forma de maldad que tú quieras imaginarte. Algo trágico, eventos que nos afectan a nosotros o a nuestra familia de una forma o de otra. Imagínate eso, y estamos hablando de cosas que son reales, ¿no? Estamos hablando de cosas que pasan en el día a día. Hace rato veníamos de camino para la iglesia y como todos los días, ¿no? El periódico, para que venda, tiene que poner un encabezado que llame la atención, ¿no? Y decía, asesinan a mecánico, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, cada vez que uno de mis hijos sale de casa, porque cuando están adentro de la casa uno tiene la sensación de que están seguros. Porque cuando estás ahí en tu casa y los ves, y dices, ahí están viendo la tele o está ahí acostado, qué sé yo, dices, tienes la sensación de que están por lo menos seguros. Pero cuando te dicen, oye, voy a tal lado, voy aquí, voy allá, regreso en tal tiempo, o sea, cada vez que salen de la casa, cada vez que salen de tu campo visible, de tu entendimiento, donde los puedes tú de alguna forma falsamente creer que están bien, te preocupan, porque les puede pasar cualquier N cantidad de cosas. Y el libro de Job nos recuerda que los problemas son inevitables. La primera escritura que vamos a ver el día de hoy se encuentra en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7. Fíjese cómo dice Job, y algunos teólogos han dicho que Job es el primer libro que se escribió de toda la Biblia. O sea, es decir, que tiene ya bastante tiempo. Job capítulo 5, versículo 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace
para la aflicción. O sea que desde hace muchos años atrás se tiene entendido que el hombre cuando nace, nace para la aflicción. Cualquiera que intente crear un mundo de fantasía donde todo sea perfecto se expone a un profundo dolor. Desafortunadamente la anticipación del dolor y los problemas a menudo ensombrecen nuestras mayores alegrías. Tal vez esa sea la razón por la que las Escrituras registran, y esto es interesante, a un Jesús llorando en vez de un Jesús riendo. Es decir, tú lees en las Escrituras y tú encuentras a un Jesús que llora, pero tú nunca vas a leer en la Escritura a un Jesús que ríe a carcajadas. Tal vez se rió en alguna ocasión, pero creo que su felicidad se habría visto contrarrestada por la asombrosa tristeza del pecado que existe. Todos nosotros, en un grado u otro, vamos a tener que mirar directamente a los ojos de la agonía en algún momento de nuestras vidas. Eso ya lo hemos vivido. Desde que nacemos y empezamos a crecer, empezamos a darnos, en un momento de nuestra vida, a darnos cuenta de las realidades de la vida, de las circunstancias, de cómo los padres pelean, de cómo los hermanos de cómo sucede esto, de cómo una amistad cercana le pasa esto. Te empiezas a dar cuenta de cómo esta vida es cruel. Porque yo no sé usted, pero si bien podemos decir, creo que la gran mayoría, yo tuve una infancia medianamente alegre, donde no me daba cuenta de muchas cosas, también sé que hay recuerdos dentro de nuestra infancia que nos hicieron mucho daño. Y todos hemos pasado y hemos tenido que enfrentar este tipo de situaciones severas. Job se enfrentó a algunas de las pruebas más severas e inimaginables. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió su dinero, se enfermó y lo que es peor, se quedó con una esposa que no ofrecía empatía. O sea, eso de que la esposa es tu ayuda idónea es real. Pero cuando esa ayuda idónea no es ayuda, y es crítica, y es juicio, y es duro, pues en lugar de ser un apoyo, se convierte en una carga. Entonces Job pierde sus hijos, su ganado, su dinero, se enferma. Y dijeras, bueno, pero le quitaron también a la esposa, pero no, la esposa se quedó como para, ¿cómo se dice? Estarle ahí recordando, restregando ahí, recordando, tú. Y eso es, o sea, eso viene como que a añadir a la carga. Pero la persona que probablemente más enfrentó a una prueba severa que cualquier otro ser humano podría ser, o más bien que podría soportar cualquier ser humano, creo que sería Abraham. Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, versículo 1 y 2, nos enseña una prueba inimaginable por la que Dios hizo que pasara a Abraham. Y creo que podemos aprender mucho de ello. Yo no voy a preguntarte si tú amas a tus hijos, porque eso me queda claro. Todo padre daría su vida por sus hijos. Daría hasta la última gota de mi sangre por mis hijos. Entonces Génesis 22, versículo 1 dice, después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Cuando alguien te diga, Dios no prueba, llévalo a Génesis 22. Y dile, aquí dice, y enséñale lo que Dios hace. Dice Génesis 22:1. Después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Esta petición no se ajustaba a la teología de Abraham, no había historia en el pacto de Dios del sacrificio humano. O sea, está pidiendo algo que no se había escuchado antes, porque esta era una práctica pagana.
Ningún hijo de Dios jamás ofrecería a los de su propia especie en sacrificio. Isaac, además de todo, era el hijo de la promesa. Dios había hecho que Abraham, siendo ya él y su esposa personas de cierta edad, pudieran tener un hijo, en lo que humanamente, en nuestro entender, ya no es posible por la edad. Y entonces este es un hijo de la promesa. Y es parte integral de un cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. ¿Por qué pediría a Dios un sacrificio humano cuando nunca antes lo había pedido? No tenía sentido que Dios permitiera, o más bien que Dios pidiera esto. Tampoco tenía sentido que Dios entonces hubiese hecho que una mujer que fue estéril toda su vida, de repente pudiera tener un hijo para después decirle, ¿sabes qué? Me lo vas a sacrificar. Porque Dios le había dicho a Abraham que él sería padre de muchas naciones. Allá en Génesis 12, versículo 1, dice: el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente, tu familia de tu papá y ve a la tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré, te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Toda una idea ahí extraña, una esperanza y promesa morirían, y eso sería un golpe a la fidelidad del pacto de Dios. Lo que lo convierte todavía en esta petición en algo inimaginable. Porque no es que Isaac fuera a morir, sino que Abraham iba a matarlo con su propia mano. Una cosa es que el que amas muera y otra cosa es que digan que tú mataste a esa persona. Esto es una de las cosas que mereciera una larga discusión. Y podríamos haber esperado que Abraham dijera, esto no tiene sentido, no puedo hacerlo, ¿puedes explicármelo, por favor? Pero vamos a ver qué pasa. Génesis 22:3 dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, es decir, tuvieron que caminar un rato. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios, y luego dice, y volveremos. Así dice, ¿no? Por ustedes. No dice, y regresaré. Dice, volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio, la puso sobre los hombros de su hijo Isaac, luego en su mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo, y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá, pero si ya carga la leña no es un niño. Si ya carga la leña tiene cierta edad. ¿Qué edad tiene tu hijo? Más o menos por ahí creen que andaba. Donde le dices, ¿puedes llevarte esto? Llévatelo. Y entonces Isaac le dijo a su papá, Abraham, papá. Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Nos deja ver que el joven, el niño, el adolescente, ya ha visto este tipo de sacrificios, ya conoce lo que se supone que van a ir a hacer. Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Y una lección importante, en medio de toda prueba, Abraham no cuestiona a Dios. ¿Alguna vez has cuestionado a Dios? Claro. Yo creo que todos en algún momento nos hemos atrevido a decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué sé yo? Ese hombre obedeció inmediatamente su pedido. Demostró una fe asombrosa al decirle a sus sirvientes que tanto él como su hijo regresarían al decirle
a su confiado hijo que Dios proveería el sacrificio, podemos ver su fe. Creo que Abraham en lo profundo de su corazón sabía que Dios tenía algo en mente que era consistente con su carácter y su pacto. Y si tú y yo, por eso empecé diciendo que si tenemos la actitud correcta ante las situaciones, nos daremos cuenta entonces que venga lo que venga, sabremos que Dios cumplirá su promesa, que Dios cumplirá su palabra. Si Dios ha dicho que cuidará de nosotros, Él cuidará de nosotros. Si Dios ha dicho que Él va a proveer, entonces Él va a proveer. No sé si me va siguiendo. Sea lo que sea que estemos pasando, viviendo o que viviremos, si tú y yo tenemos la actitud correcta de saber que lo que venga, lo tendremos que enfrentar con esa actitud de decir, si Dios así lo está permitiendo, Él sabe por qué. A mí lo único que me toca hacer es, en medio de esta situación que voy a vivir o que estoy viviendo, es confiar en que si Él ha dicho, Él hará. Versículo 9 de Génesis 22, cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Eso está increíble. Abraham no era un joven adulto, Abraham era un hombre ya de cierta edad. Seguro estoy que si el niño corre no lo alcanza. Ya no que se ponga ahí a luchar con él y lo que veo es esa fe increíble. Dice Génesis 15:6, Abraham le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Pablo identificó a Abraham como el padre de los fieles. Dice Romanos 4:11, Abraham recibió la circuncisión después como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como lo fue él. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que además de su circuncisión siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. Aparte de Cristo, Abraham es nuestro mayor modelo a seguir para confiar en Dios. Él es el resumen de la sumisión, de la obediencia a la voluntad de Dios a toda costa. Y Dios honró eso. Dios honró esa fe de Abraham. Abraham no lo dudó. Puso la leña, tomó a su hijo, lo amarró, lo acostó, sacó el cuchillo. Y el versículo 11 de Génesis 22, pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy. Luego el ángel dijo, detente. No le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu hijo único. Alguna vez escuché a un orador que decía que mientras Abraham y su hijo subían por un lado de la montaña donde iban a hacer el sacrificio, del otro lado de la montaña venía subiendo el cordero que iba a ser sacrificado. Porque si usted conoce un poco de la historia, sabrá que Abraham se da vuelta y hay un cordero que está atrapado ahí entre los arbustos que hay ahí. Había sido una prueba para determinar si Abraham obedecería a Dios y la pasó. Este relato muestra que podemos ser probados en las cosas más cercanas y queridas para nosotros. Porque ¿qué otra cosa puede ser más amada para nosotros que nuestros hijos? Siempre he pensado eso, siempre he pensado que Dios nos enseña y toca donde más duele. Porque de repente dices, ay, me robaron el carro, qué sé yo, se me perdió esto. ¿Qué? Dices, bueno, pues. O no sé si usted sea como yo, ¿no? A mí que me hagan lo que quieran, pero a mis hijos, ahí sí no se vale. Ahí sí que nadie se meta con ellos, ¿no? Somos como la mamá osa, ¿no? Ese relato muestra que podemos ser probados en esas cosas. Puede
Puede que tengamos que ofrecer nuestros propios Isaacs, lo que más amamos, y dárselos al Señor. Como Abraham, debemos estar dispuestos a renunciar a lo que es más preciado para nosotros. Debemos estar listos para hacer cualquier cosa que Dios nos pida que hagamos, sabiendo que Él es todo sabio. Porque todos enfrentaremos muchas pruebas en la vida, pero la verdad es que no puedo imaginarme experimentando una prueba como la que tuvo Abraham. Su obediencia requirió una enorme cantidad de abnegación y por lo tanto fue del más alto grado de excelencia, porque la pasó. El ángel le dijo: tú respetas y obedeces a Dios. Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, en el versículo 17 dice: Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho: tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo de entre los muertos. Y aquí aprendemos lo que capacitó a Abraham para pasar tal prueba. Abraham sabía que Dios era tan grande y tan poderoso que podía resucitar de entre los muertos a su hijo. Él creía que Dios era fiel a su palabra, al carácter, a esa promesa. Porque Abraham antes de esto ya había escuchado de parte de Dios que Dios lo iba a bendecir y a través de él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces Abraham dijo: yo ya tengo una promesa de parte tuya. ¿Tú quieres que haga esto? Yo lo hago. Tú ya me prometiste eso. ¿Cómo vas a hacer para esto? No lo sé, pero tú eres Dios. Y ese es el punto. Si tú tienes una palabra de parte de Dios, que es la Escritura, donde Él te dice que te cuidará, que Él va a tener cuidado de los tuyos, etcétera, etcétera, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones, tú y yo tenemos que estar firmes y tenemos que tener una actitud correcta delante de las situaciones. ¿Por qué? Porque eso es a lo que Dios nos llama, a tener una fe en Él. Gálatas 3, versículo 7 dice: entonces tienen que saber que los verdaderos hijos de Abraham, léalo conmigo, son los que tienen fe. La Escritura preveía lo que pasaría en el futuro debido a la fe de los que no son judíos. Dios los aprobaría y le dio a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto significa que todos los que tienen fe compartirían la misma bendición que recibió Abraham por haber creído. Amada familia, cualquiera que vive por la fe en Dios es en un sentido espiritual hijo de Abraham. Él es el padre de los fieles. El relato de Abraham nos dice que un hombre puede pasar por la prueba más severa de la vida inimaginable si realmente confía en Dios, creyendo que Él cumplirá la promesa que Él nos ha dado y que logrará sus propósitos sin cometer errores. Tenemos que darnos cuenta de que Dios nos va a permitir pasar por esas pruebas. Porque no es que nosotros oremos todas las mañanas y digamos: Señor, líbrame de las pruebas, Señor, que no me enferme, Señor, que no me enferme, Señor, que mis hijos no sufran, que va a pasar. Yo me acuerdo mucho hace 25 años más atrás, yo vivía junto con mi esposa y mis dos hijas en la ciudad de Puebla y manejaba un microbús. Y me acuerdo mucho que mi esposa me decía que Vania, que es mi hija mayor, en ese entonces, cuando oraba por mí, le decía: Señor, que las llantas del microbús de mi papá no se ponchen. Porque representaba un gasto, porque representaba detenerse, porque representaba no ganar. Yo no sé ella en qué momento ella supo, comprendió, pero ella oraba para que las llantas no se poncharan, lo cual es algo inevitable, ¿no? O sea, podemos orar por muchas cosas así, pero van a suceder.
Tenemos que entender que Dios va a permitir que pasemos por muchas cosas, pero que todas esas cosas van a obrar para su propósito que es santo. Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Yo sé que todos anhelamos tener un ambiente perfecto de comodidad, de tranquilidad, aunque cualquier descanso temporal de las pruebas puede llevarnos a pensar que podríamos encontrarnos en una, ¿cómo se dice?, exención de ellas, o sea, que no vamos a pasar por ellas, que estamos exentos de esto. Pero nuestra vida en la tierra nunca estará libre de pruebas. El Salmo 36 dice: yo pensaba muy seguro que nada podía vencerme, escribe David. Te puedes ir a vivir a donde tú quieras. Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber situaciones. Me acuerdo que hace algunos años leí acerca de un monje que se había enamorado de una mujer y él sufría enormemente por los pensamientos que tenía de esta mujer, porque la veía seguido pasar y él decía: no, es que mis pensamientos están mal, voy a alejarme y me voy a ir a una cueva y voy a ser un ermitaño porque así dejaré de pensar en ella. ¿Tú crees que dejó de pensar en ella? No. Y se golpeaba y sangraba y se aventaba las rocas y todo ensangrentado y decía: es que no puedo dejar. Pues no, ¿por qué? Porque es algo que vivía dentro de él. Las pruebas, las tentaciones, todas estas situaciones que vamos a vivir es parte de la vida. Juan 16:33 es uno de los capítulos donde Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, es un hecho. Tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Como cristianos, podemos estar seguros que tendremos pruebas. Un puritano de nombre Tomás Manton escribió: Dios tenía un hijo sin pecado, hablando de Jesús, pero ningún hijo sin una cruz. Podemos estar seguros que tendremos pruebas. Nuestra confianza es que tendremos la victoria sobre ellas a través de la presencia de Dios. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes que Dios está contigo? Vendrán pruebas, pero la gracia de Dios nos saldrá al encuentro en nuestro tiempo de necesidad. Ahora, hay varios propósitos para las pruebas, varios. Uno de ellos es que prueban la fuerza de tu fe. Porque ¿para qué Dios permite que tú y yo tengamos pruebas? Pues porque le gusta, para hacer esta cosa interesante, para que no sea monótona. No, tienen un propósito. Y el propósito es ver la fortaleza de tu fe. Acompáñame a 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, y veamos el ejemplo de Ezequías. 2 de Crónicas 32, 31, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios prueba. Para aquellos que dicen que no, Dios no prueba, no, Dios sí prueba. Él sabía. Dios nos prueba para poder averiguar y para que Él sepa. ¿Tú crees que lo hace para que Él sepa qué hay en tu corazón o crees que Él sabe lo que hay en tu corazón?
Él sabe lo que hay en tu corazón. No es para que Él sepa, es para que tú te des cuenta. Cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? No es porque Dios no lo vea. Es porque Dios quiere que Adán se dé cuenta dónde está. Dices que estaba yo desnudo. Ah, ya te diste cuenta. Él nos ayuda para hacer un inventario espiritual de nosotros mismos, trayendo pruebas a nuestra vida para demostrar la fuerza o debilidad de nuestra fe. Si actualmente estás pasando por una prueba y agitas tu puño hacia Dios y le preguntas, ¿qué está pasando? Esa es una buena indicación de que tienes una fe débil. Si por el contrario, descansas, te gozas en Él, a través de esta prueba, y te gozas en su cuidado, descansas en su cuidado, entonces tienes una fe fuerte. Estaba yo estudiando este tema y esta siguiente porción de la Escritura me llegó. Habacuc capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Traducido es, aunque no haya lo que yo necesito, aunque no esté dando fruto, aunque voltee yo a ver a la despensa y yo diga, no hay nada en la despensa, aunque abra yo el refrigerador y diga, es que no hay leche. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado. En diferentes etapas de nuestra vida nos ha pasado y ¿saben qué? Nos seguirá pasando. Y no es que yo te lo... No. Es que así es la vida. La vida a veces es así. A veces estás arriba, a veces estás abajo. A veces hay, a veces no hay. Cuando Habacuc se enfrentaba a la amenaza de los caldeos que vinieran y acabaran con su pueblo, todavía podía regocijarse en el Señor en medio de este misterio irresoluble de que Dios puede permitir que los malvados continúen. Es decir, aun cuando la situación no cambie, tú y yo somos llamados a reconocer la soberanía, la sabiduría de Dios y debemos descansar y regocijarnos en Él. Job, otra vez, capítulo 42, versículos 5 y 6, dice, yo solo sabía de ti, de oídas, pero ahora mis ojos te han visto, por eso me retracto. Si usted ha leído el libro de Job, usted sabe que Job en algún momento se puso al tú por tú con Dios. Y Job dice aquí al final, por eso me retracto de lo que he dicho. Y veo que solo soy polvo y ceniza. Y lo que está diciendo es, tú eres Dios, yo no soy nada. Como resultado de su prueba, Job admitió que ante Dios, su pecado de cuestionar la sabiduría, la soberanía de Dios, cuando las pruebas que experimentó habían expuesto la debilidad de su fe. Otra cosa que hacen las pruebas, no solamente demuestran qué hay dentro de ti, cómo estás, sino que también te humillan. Las pruebas nos recuerdan que no debemos pensar demasiado de nosotros mismos en cuanto a la espiritualidad, porque algunos hermanos creen que caminan 5 centímetros arriba del suelo. Algunos nos creemos más que otros porque conocemos un poquito más de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, Pablo escribe y dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme
para que no me vuelva demasiado orgulloso. Pablo había tenido 3 visiones. Pablo había ido al cielo y había visto cosas que nadie más había visto y había escuchado cosas que nadie más había escuchado. Eso podían llevarlo al orgullo, pero Dios permitió, a través de un problema doloroso, crónico, lo obligó a confiar en Dios. Es como decirle, hey, bájale. ¿No te ha pasado? ¿Conoces a alguien así que de repente se sube en un ladrillo y ya perdió el piso y ya se siente, ¿no? Le dan un nombramiento, le dan un título, le dan el nombre, o no tiene gran cosa y de repente tiene 2 pesos y ya se siente Donald Trump, ¿no? Gálatas 4:15 nos permite ver lo que creen que pudo haber sido ese aguijón en la vida de Pablo. Algunos dicen que pudo haber sido una malaria por sus viajes o una enfermedad en sus ojos, porque Gálatas 4:15 dice, en ese momento estaban muy felices. ¿Dónde está esa alegría ahora? Yo soy testigo de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. Entonces la gente que estudia la Biblia cree que la enfermedad, el aguijón del que él sufría era una enfermedad en los ojos. Algunos se han atrevido a decir que era, ¿cómo se llama? Conjuntivitis. Otras personas piensan que era una oposición demoníaca que lo estaba acosando continuamente porque lo identifica como el mensajero de Satanás para bofetearme, para que no me enaltezca sobremanera, o en otras palabras, para que no me vuelva yo orgulloso. Pero fuera lo que fuera, Dios lo está usando y pone a prueba a Pablo para depender humildemente de Dios. Y Dios permite estas pruebas en nuestras vidas para mantenernos humildes. Tranquilo. Especialmente cuando tenemos esa bendición de estar en una posición de servicio espiritual, para evitar que confiemos demasiado en nuestra fuerza espiritual. Entonces, Dios, que es el Dios supremo, el Padre del cielo, perfecto, cuida de nosotros sus hijos y nos va enseñando y nos va guiando y nos dice, date cuenta cómo estás. No seas orgulloso. Entonces, a través de las pruebas, Él permite muchas cosas. Las pruebas nos separan de las cosas del mundo. Cuando nos dedicamos a acumular cosas, cuando empezamos a adquirir cosas y tenemos más y más y más y podemos experimentar cierto tipo de éxito, de oportunidades, y podemos adquirir bienes y placeres del mundo, y esas cosas tienden a tener cada vez menos significado en la vida de los cristianos cuando entramos a esas pruebas. Probablemente hubo un momento en que pensabas que esas cosas eran las más deseables, pero ahora que te das cuenta de que son incapaces de resolver las ansiedades, las heridas, los problemas más profundos de la vida, esas pruebas que llegan a tu vida esas cosas dejan de tener cierto valor para ti. Las pruebas pueden alejarnos de esas cosas materiales del mundo. Porque demuestran que son incapaces de resolver muchas cosas. ¿Conoces gente que tiene mucho dinero y que está enferma y que por todo el dinero que tenga no puede resolver su enfermedad? Conozco gente que tiene mucho dinero y que sus hijos son drogadictos. Conozco gente que tiene mucho dinero y que sus hijos están perdidamente, están muy mal. Y que toda esa capacidad que tienen de adquisición no sirve para atraer lo que ellos más anhelan, que pudiera ser una estabilidad emocional, una tranquilidad con sus hijos.
esas cosas pasan a estar en otro término. Es decir, las cosas del mundo, cuando están las pruebas, pasan a otro nivel. Juan 6, versículo 5, nos narra una historia. Dice, cuando Jesús miró alrededor, vio a la gran multitud que se le acercaba y dijo a Felipe, ¿dónde podremos comprar suficiente para que toda esta gente pueda comer? Jesús le pregunta a Felipe. Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió, todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. La respuesta de Felipe fue desde un punto de vista mundano, pues comentó que él y los otros discípulos no tenían suficiente dinero para alimentar a tanta multitud. Y Jesús quería saber si Felipe buscaba los recursos mundanos o si buscaría la respuesta a esto en Jesús. Y una vez que se estableció la incapacidad de los discípulos para satisfacer la necesidad que había, Jesús pasó a demostrar su poder milagroso y elevó la fe de ellos. Otro ejemplo es Moisés. No sé si usted está un poco familiarizado con Moisés. Moisés es aquel niño bebé que lo echaron al río. Por eso cuando un bebé nace y dice, ay, ¿no le vas a comprar su Moisés? De ahí viene la canasta esa donde están los bebés. Yo no entendí hasta después del cuarto hijo que era irrelevante porque nada más están 2 meses ahí, cuando mucho, y ya después hay que llevarlos a la cuna, ¿no? ¿Para qué gastas tanto dinero en eso? Pero bueno, este Moisés creció en la familia del faraón, tuvo la mejor educación, alcanzó la cúspide de la sociedad egipcia en términos de riqueza, honor y de comodidad. Sin embargo, en el capítulo de los héroes de la fe, que es Hebreos 11, versículo 26, dice, prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto porque estaba esperando la recompensa de Dios. Quitó los ojos de las cosas mundanas disponibles para él y comenzó a preocuparse por las cosas del pueblo y del Señor. Lo prefirió a esos placeres pasajeros. Entonces, las cosas del mundo o las cosas que el mundo puedan ofrecerte van a tomar otra perspectiva cuando estamos en pruebas. Otra cosa que la prueba hace es que nos llama a una esperanza eterna. Las pruebas en nuestra vida aumentan nuestra anticipación en el cielo y esa es la otra cara del punto anterior. Así como las pruebas crean un creciente desinterés por el mundo que pasa, también las pruebas crean un mayor deseo por reunirse con el Señor. Ahora entiendo más a mi esposa cuando me dice, yo ya me quiero ir con el Señor. Cuando me dice, yo ya me quisiera morir e irme con el Señor, porque aquí hay puros problemas, puro dolor, puro sufrimiento. Y eso que la tengo bien, imagínense si la tuviera mal. Las pruebas, por un lado, hacen que las cosas materiales pierdan ese valor que les damos cuando las anhelamos y las queremos, porque cuando se hacen las pruebas, eso pasa a otro término. Pero las pruebas también hacen, para los cristianos, valorar más hacia dónde vamos. Romanos 8, versículo 16, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Versículo 18 dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la ¿qué? Gloria que vamos a recibir después. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios demuestre al mundo quiénes son sus hijos. Más allá de esta vida, hay un futuro glorioso para el creyente que nos hace cada día más y más desear ese cumplimiento. Continúo leyendo Romanos 8, versículo 22.
Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja del dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia, o sea, en el momento que vayamos a ir con Él. Segunda de Corintios 4:16, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura un poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Las pruebas son un mayor afecto para lo eterno. Nos ayuda a anhelar hacia donde vamos. ¿Cómo Pablo adquirió esa actitud? Segunda de Corintios 4 dice en el versículo 8, por eso aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. No es de extrañar que después de que Pablo pasó tantas y tantas cosas, él prefiriera estar en la gloria. Naufragó, lo traicionaron, lo apedrearon, pasó hambre, frío, bueno, una serie de cosas que él decía, yo prefiero estar allá que acá, pero me tengo que quedar por ustedes, así decía, así escribía. Dice, pero yo, si por mí fuera, vámonos. Por eso las pruebas hacen que tú pierdas el interés en las cosas del mundo y dices, me acercan cada vez más a Dios. O eso debería de ser. Sin embargo, si nuestra fe es débil, sin embargo, si no estamos firmes en el Señor, lo que hacen las pruebas para mucha gente que conozco es que los alejan de Dios. Cuando tiene que ser al contrario. Otra cosa que las pruebas hacen es que revelan realmente lo que amamos. Aparte de Dios, nada podría haber sido más querido para Abraham que su hijo Isaac. Pero esa era la prueba, saber si amaba a Isaac más que a Dios. Las pruebas prueban nuestro amor por Dios, por cómo reaccionamos ante ellas. Si amamos a Dios supremamente, le daremos gracias a Dios por lo que está logrando a través de ellas. Pero si nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, entonces vamos a cuestionar la sabiduría de Dios y nos enfadaremos y nos amargaremos. Si hay algo que es más amado por nosotros que Dios, entonces Él debe quitarlo para que crezcamos espiritualmente. Deuteronomio 13:3 dice, no debes escuchar sus palabras. Es que el Señor tu Dios se está probando para saber si amas al Señor con todo tu ser. El Señor nos prueba para ver que verdaderamente lo amamos tanto como decimos. Y la siguiente escritura creo que la dije hace unas semanas, o lo comenté hace unos días con ustedes. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos, hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me sigue tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor.
Y ojo, no es que Jesús esté diciendo odia a todos los demás, más bien quiso decir que si no amas a Dios hasta el punto en que voluntariamente, si es necesario, te separes de tu padre, madre, cónyuge, hijo, hermana, hermano, e incluso tu propia vida, entonces no le amas. Debes decidirte a hacer la voluntad de Dios ante todo, sin importar las súplicas que otros te hagan. Otra cosa que hacen las pruebas es que nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios. Las pruebas nos enseñan la bendición de la obediencia. Salmo 63:3 dice: tu fiel amor es mejor que la vida misma. Mis labios te alaban. Esta escritura fue escrita en el contexto en el que David está siendo perseguido por Saúl para matarlo. David experimenta la bondad amorosa de Dios mientras confiaba en su protección. Hebreos 5, versículo 7 dice: cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió sus oraciones, porque Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer, y dice: por eso todos los que le obedecen pueden tener salvación eterna. Dice Filipenses 2:8 que Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres. Ahora, hemos aprendido que las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Hemos aprendido que las pruebas nos acercan más a Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Tú vas anotando? ¿Vas anotando las pruebas? ¿Qué otra cosa que te acuerdes? Nos acercan más a Dios. ¿Alguien más se acuerda de una? Nos enseñan a valorar la bendición de Dios. Revelan lo que amamos realmente. Nos enseñan a ser nos humilla, Dios nos humilla a través de, ¿sí? Y una última, es que las pruebas, bueno, una penúltima, me quedan dos. De repente pienso que son muchas, pero creo que son muy buenas. Las pruebas nos permiten ayudar a otros en su sufrimiento. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a Simón Pedro: Satanás me ha pedido para darte una zarandeada? Sí lo han leído, ¿no? ¿Sí se acuerdan de qué le dijo? Dice Lucas 22:31: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Cuando tú y yo pasamos por una prueba y la superamos, ¿sabes qué intención tiene eso? Que cuando tú te topes con otra persona que está pasando por lo mismo que tú pasaste, tú le puedas enseñar y fortalecer. Es responsabilidad de nosotros ayudarnos mutuamente. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Otro de los propósitos de las pruebas es que cuando salgamos de ellas, podamos consolar a otros. Dios es maravilloso que nos permite aprender de las experiencias para instruir a otros.
Hebreos 4, versículo 13 dice, no hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuenta de nuestra vida. Hay una parte en la Biblia que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Ahí recibiremos su compasión y su bondad, para ayudarnos cuando lo necesitemos. Cuando pases por una situación, aprende, alaba a Dios, dale gracias. Y cuando alguien venga y pase por lo mismo que tú estás pasando, ayúdalo. Ahora sí, última. Las pruebas producen resistencia y fuerza. Si todo marchara bien en nuestra vida, todo estuviera cómodo y tranquilo, nunca sabrías el valor realmente. En otras palabras, nunca se sabe el valor de un verdadero soldado en tiempos de paz. Uno de los propósitos de Dios en las pruebas es darnos mayor fortaleza. A medida que pasa la prueba, los músculos espirituales, es decir, la fe, se ejercita, se fortalece y por lo consiguiente significa que puedes enfrentar cosas más grandes y soportar obstáculos más grandes. Quisiera decirte, no, una vez que superas ciertas pruebas ya la libraste y ya vas a vivir en bonanza toda tu vida. No, una vez que superas una prueba, te fortaleces. ¿Para qué? Para que cuando venga una prueba más grande, puedas enfrentarla, pasarla. ¿Para qué? Para que cuando venga una más grande, puedas... Entonces, es una situación que así vamos a vivir. Así va a ser. Pero cada vez que te fortaleces y te haces más grande espiritualmente, más útil eres para Dios. Termino. Es una tendencia natural que las personas recurran a los bienes y placeres mundanos en busca de seguridad, comodidad o significado en medio de circunstancias difíciles. La gente que no conoce de Dios. El Salmo 20, versículo 6 dice, estoy seguro de que el Señor salvará a su rey elegido. Dios responde desde el cielo sagrado a su rey elegido y utiliza su poder para salvarlo. Y mira lo que dice el versículo 7. Unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Los que no adoran a Dios serán derrotados, pero nosotros saldremos victoriosos. Señor, que nuestro rey salga victorioso en la guerra. Respóndenos cuando te lo pedimos. Y por último, cuando enfrentamos una crisis, ¿a qué recurso vamos? ¿A la palabra o al mundo? El Salmo 34, 18 dice, el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Y hasta ahí todo, dices, qué bonito. Pero el versículo 19 lee y dice lo siguiente, si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo restaurará. Y ahí es en el Salmo 19, ahí en el 19 es a donde está el pero. ¿Cuál es el pero? Tiene que ser justo. No es que tú seas justo en tu justicia, sino que Él te haya justificado. El Señor está dispuesto a ayudarte, de salvarte, de levantarte, pero tienes que ser justo, tienes que estar justificado, tienes que ser su hijo, tienes que ser parte de su familia.
Tienes que entender los propósitos de las pruebas. Bueno reflexionar en esto, porque es un tema que tarde o temprano tendremos que enfrentar de alguna forma. Incline su rostro, vamos a orar. Padre amado, te queremos dar gracias porque al escuchar, Señor, los propósitos de las pruebas, nos damos cuenta que es algo que, aún sin saberlo, hemos vivido desde el día que nacimos. Aun cuando no estábamos conscientes de ello, Señor, hemos pasado por diversas situaciones difíciles y aún sin entenderlo, hoy podemos entender y saber que tú has estado con nosotros. Nosotros no conocemos el futuro, nosotros no sabemos qué nos depara el día de mañana, pero tú sí. Hoy queremos orar a ti, Señor, y pedirte, como pidió Jesús, si está en tu voluntad librarnos de esas situaciones, líbranos. Pero si no, si tú permites que pasemos por las situaciones que tengamos que pasar, Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a vivir delante de ti, entendiendo, aceptando, amando tu perfecta voluntad. Sabiendo que tú eres grande, poderoso, firme, fiel, bondadoso, misericordioso, que tú sabes lo que haces, el por qué lo haces, para qué lo haces. Te damos muchas gracias porque sea la situación que estemos viviendo o que vivamos en un futuro, podemos confiar en tu palabra, podemos confiar en ti, podemos descansar en tu promesa. Muchas gracias porque eres bueno, justo y fiel. Muchas gracias, Señor, porque tú eres grande. Bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdalos, fortalécelos y dales de ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor.